Si logras alinear tus metas al plan de tu alma, a tu misión de vida, tienes una gran parte del éxito garantizado. Y esto no quiere decir que el camino esté exento de retos. Sobre la espiritualidad llevada a la cotidianidad conversamos hoy con Lulú Ferreira, coach holística. Lulú, bienvenida nuevamente a Ser Humano, tu casa. Muchísimas gracias, María Elena, por permitirme estar compartiendo contigo aquí hoy y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Puedes recordarnos tu profesión y lo que haces? Decimos coach holística y se puede pensar muchas cosas. Claro. Específicamente, ¿qué haces? Mira, un coach acompaña a una persona. En el caso de coach holístico, el mío está muy enfocado hacia la salud. Entonces, acompaña en un proceso de bienestar o de plenitud. Entonces, ¿a través de qué es lo que ofrezco como acompañamiento? Terapias o recursos que nos permitan traer luz e información ante una situación. ¿Y terapias como cuáles? Sé que el menú es bastante amplio, hay una oferta bastante variada. He tenido la oportunidad de participar en muchas de estas terapias y puedo dar testimonio de que dan resultados dependiendo de lo que esté buscando la gente, ¿verdad? No todo es para todo el mundo. En mi caso particular sí me ha gustado mucho, pero podemos hablar de algunas de esas terapias. Claro que sí, y muchísimas gracias por la confianza y por la apertura. Por decir que conoces parte de mi trabajo, y aunque sean cosas diferentes, ellas tienen como denominador común esa partecita de traer luz e información. Entonces, ¿a través de qué? Por ejemplo, una opción es registros akáshicos. A través de los registros akáshicos accesamos a información de tu propia alma, de tu propio libro de vida, que nos permite recibir una guía o una orientación sobre una situación X que tenga la persona. Y en sí mismo eso trae como un impulso de sanación. Por otro lado está la eliminación de emociones atrapadas. Eso nos permite ir a ese cuerpo emocional que es energético, que no vemos, pero que está, y ubicar información sobre qué emociones se quedaron estancadas, como atrapadas, que pueden estar bloqueando una parte de nuestro cuerpo, generando incomodidad o enfermedad o cualquier condición. Porque a veces esos bloqueos energéticos se somatizan. Sí, claro. Imagínate una persona que un caso típico, sobre todo para nosotras las mujeres, una persona que tenga bloqueado su garganta, que tenga bloqueos a nivel de garganta, lo que se hace con la eliminación de emociones atrapadas es averiguar qué se quedó estancado ahí. Ya sabemos que las emociones se somatizan. Cuando estamos súper preocupados, tenemos dolor de cabeza, cuando estamos muy incómodos o viviendo una situación que es difícil de procesar, nos da gastritis, nos revoltea el estómago. Cuando estamos tristes, sentimos que se nos rompe el corazón. Entonces, como todo el emocional influye en el físico, pero a veces son cosas tan antiguas que se nos olvidó que algo que ocurrió cuando teníamos 4 años puede estar repercutiendo a los 45. Entonces es como el subconsciente permite encontrar esa información y simplemente eliminarla del cuerpo. Bien. Una persona como tú, con toda la información que tienes, todos los cursos, los talleres, o sea, esa educación continua que mantienes, que doy testigo de eso, ¿cómo se despide del año? O sea, está terminando el 2023, ¿qué hacer? Hay una serie de rituales, de técnicas a nivel de crecimiento psicológico, a nivel, según la religión. En tu caso particular, ¿qué es importante al cerrar un año? Yo creo que
Lo que yo amo, por lo menos desde mi experiencia de la espiritualidad, es que la guía siempre es práctica y no se complica demasiado. Así que lo que parecería obvio, que sería agradecer, definitivamente agradecer todo lo que fue y todo lo que es. Si hubiera como 3 palabritas mágicas, yo diría que agradecer, aceptar el momento, aceptar, porque a veces cuando empieza el año hacemos una lista de un montón de cosas que queremos hacer y cuando el año termina, la gente se abruma y se autocastiga diciendo yo no logré esto y mira, yo quería, porque es como aceptar todo lo que fue y todo lo que es, porque todo lo que fue trajo un aprendizaje, o sea, tratar de encontrar, incluso lo que no nos gustó, ok, esto no se dio, pero ¿qué puedo aprender de esto para cuando tenga la próxima oportunidad? Entonces, aceptar todo tal cual es. Y por último, reconocer. Creo que nunca pero pocas veces nos tomamos el tiempo de reconocer lo bueno que sí logramos. Generalmente, por experiencia, la gente simplemente como que se autocastiga con lo que no logró, lo que no tuvo, lo que se supone que debió hacer y no se da como el espacio de reconocer, óyeme, hubo cosas buenas. ¿Por qué cada uno se reconocería? Siempre hay cosas que hicimos que nos hacen sentir orgullosos, aunque solo lo sepa tú. Es como entonces, agradecer, aceptar y reconocer. ¿Y cómo entonces te preparas para el año próximo? Está desde gente que hace su póster de metas, los vision boards, sí, gente que sigue los pronósticos de la astrología occidental o de la astrología china, del año nuevo chino. O sea, en tu caso, ¿cómo te preparas para el año nuevo? Mira, para mí, si hay algo que definitivamente es valioso y yo he aprendido es que los humanos no somos estandarizables, así que cada alma es única. Y hace mucho tiempo, como que mis metas, cuando abro un año, es maravilloso que la gente tenga como súper claro sus metas, pero algo importante también es hacer metas desde el ser, no desde el tener o desde el hacer, como esa imposición, sino desde el ser, desde mi ser. Siempre yo elijo como una palabrita donde me gustaría crecer en ese sentido. Y la vida te pone todo delante como, para ver qué tanto estás ejercitando. Entonces, yo creo que igual, si hubiera 3 palabritas mágicas para el 2024, yo le diría a las personas, si resuenan con eso, que la primera es coherencia, que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hagamos esté alineado en la misma dirección. La segunda sería flexibilidad y podemos visualizar un árbol, por ejemplo, cuando un tronco es demasiado rígido y viene algo de afuera, un temporal, un brizón, si está demasiado rígido se va a romper. Pero si tiene la capacidad de moverse, como los bambú o los sauces, se mueven, va a venir algo de afuera, lo puedes estabilizar, pero no lo rompe. Así que a veces somos muy psicorrígidos o queremos las cosas que se den de una manera, entonces es importante la flexibilidad. Y como tercero, les diría que ejerciten el elegir la paz, el volver al centro, porque sí, va a haber situaciones que nos van a incomodar, que nos van a hacer perder la paz, que probablemente gente que nos altere, situaciones incómodas, incluso duelos, o no sabemos lo que nos depara la vida, entonces es como hacer el ejercicio de volver a la paz, al centro. Entonces, coherencia, flexibilidad y volver a la paz. Le pedí a Lulú que hiciera una canalización con inquietudes
que yo como periodista entiendo que podemos tener muchos dominicanos. Yo voy a recordar esas inquietudes que les presenté y ella recibió una respuesta conjunta, digamos, no pregunta y respuesta. Ella lo va a leer porque ella no puede interpretar ni cambiar. Espero que nada, algo resuene con ustedes. ¿Sobre qué yo pregunté? Primero, esto que creo que tiene cansados a muchos en un periodo próximo a las elecciones, los ataques entre los diferentes partidos. O sea, uno se siente mal. Esta tensión que hay entre Haití y República Dominicana que está subiendo cada día más. El tema de las violaciones, abuso sexual contra mujeres, niñas, feminicidios, el alto consumo de drogas, toda esta delincuencia alrededor del tráfico de drogas, las miles de muertes por drogas tan fuertes como fentanilo. También preguntamos sobre la corrupción y la lucha contra la corrupción en el país y lo vulnerable que muchos nos sentimos ante la industria de la alimentación y la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque están produciendo productos que nos están haciendo daño. Y esta es la respuesta que ahora va a leer Lulú. Dice, la palabra partido en sí misma implica división, separar en pedazos, dividir en porciones, en este caso, dividir en bandos. Los conflictos se crean porque en sus corazones están en guerra, porque no se educa para la paz, para aceptar los distintos criterios de los demás, para no emitir juicios sin odio ni resentimientos, para respetar los puntos de vista distintos. Están condicionados, han entrenado sus mentes y corazones para vivir en batallas y son precisamente esos conflictos internos los que crean el caos afuera y los que les hacen vivir en estados alterados, desconectados de una parte de su esencia verdadera, que es luz, sabiduría infinita, amor, compasión y verdad. Viven en competencia, pensando que no hay oportunidades para todos. Creen que para que uno tenga, hay que quitarle a otro, y se olvidan de su propio potencial creador. Sobre todo en política o en puestos de liderazgos altos, usan la creatividad o su poder creador para ir en contra de, y no a favor del bien mayor, y se crean agendas malintencionadas de manipulación que generan caos, resentimiento y mucho más división. Ojalá que este mensaje llegue a los políticos y que en vez de estar pensando en competencia, seleccionen la cooperación. Y el bien mayor. Y el bien mayor, así es. Entonces continúo. Dice, los conflictos y las ansias de poder han sido siempre inherentes a la humanidad independientemente del lugar donde habiten. Hoy día pareciera que todo es más caótico y eso es simplemente porque tienen muchísimo más acceso a la información y porque lo mal hecho hace mucho más ruido a través de sus canales de difusión y eso también se convierte en un arma de manipulación de masas. No te abandones a la suerte de lo que otro quiera o elija para ti. Tu vida es tu responsabilidad. No te anules, ni te minimices, no invalides tus criterios y que no te dé miedo cambiar de opinión o hacer elecciones distintas dentro de estos criterios. Y para terminar, nos dicen, honra tu sentir, aprende a comunicarte con todas las partes de ti, escucha a tu cuerpo, él sabe por instinto lo que le hace mal, escucha a tu corazón, él sabe intuitivamente lo que le conviene o no, escucha a tu alma, ella sabe por naturaleza el camino que te lleva a tu mayor alegría y paz. Y nos dicen, la paz empieza contigo, la integridad empieza contigo, el amor empieza contigo y la luz se expande contigo. Gracias, Lulú. Si lo quieren escuchar de nuevo, recuerden
que además de transmitir Ser Humano por Teleantillas cada sábado, luego subimos el contenido al canal de YouTube, Ser Humano TV, y así pueden escuchar una y otra vez, porque de seguro que hay una parte en específico que les resuena más que otras. Lulu, muchísimas gracias y ojalá que todos podamos ser coherentes, flexibles y mantenernos en nuestro centro, en nuestra paz durante el 2024 y siempre. Gracias por todo. Gracias a ti. Cuando regresamos, si vas a viajar en estos días, pon atención a las recomendaciones que ofrece Eliana Gómez.